Muy buenas tardes, estimada audiencia. Les saluda Leonardo Salas Quirós. Estamos ya 19 de agosto, así que bienvenidos a Contexto 360 a las 3 de la tarde durante 60 minutos aquí en CRC 89.1 Radio. Y si a usted le interesa el tema de espionaje digital, tecnología, etcétera, tenemos un especial hoy sobre este tema, así que más adelante vamos a estar ahondando sobre este tema. ¿Ha escuchado usted hablar de Pegasus? Bueno, por ahí va el tema de hoy, ya les contaré más adelante. De momento vamos a iniciar hoy nuestro programa invitando a Valeria de Inteligencia Artificial, que ya está con nosotros, así que bienvenida Valeria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leonardo. Un saludo para vos y para todas las personas que nos escuchan en este 19 de agosto. Encantada de acompañarles una tarde más en Contexto 360. Y bueno, como ya adelantaste, hoy tenemos un programa muy interesante preparado, así que va a ser un gusto estar con ustedes. Así es, y hoy 19 de agosto, ¿qué pasaba en la historia? Vamos a eso. Esta fecha de hoy nos deja episodios extraordinarios, desde el nacimiento de la fotografía hasta uno de los momentos que anticiparon la caída del muro de Berlín. Vamos con 5 hechos que ocurrieron un día como hoy. Vámonos a 1839 con la fotografía, Valeria. Claro que sí. 1839 es una fecha muy relevante para la fotografía. El gobierno francés presentó públicamente el daguerrotipo de Louis Daguerre y lo puso a disposición del mundo. Fue un antes y un después. Por primera vez, capturar y conservar un instante se volvió algo técnicamente posible. Hoy que vivimos rodeados de imágenes, cuesta imaginar lo revolucionario que fue. Por eso cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Así es, el daguerrotipo, ese procedimiento fotográfico. Y es que resulta interesante porque hoy que estamos con cámaras en todos los teléfonos, con fotografías que se generan por inteligencia artificial, etcétera, y que hoy todavía estemos con estas ideas de conservar visualmente un instante, pues es maravilloso. Pero en aquel momento fue la revolución tecnológica, así que pues feliz Día Mundial de la Fotografía, ¿no? Totalmente, es así. Y si te parece, vamos a por otra fecha muy interesante. Así es, vamos a la segunda fecha interesante de 1953, un golpe de Estado que cambió la historia de Irán. Así es, en 1953, un 19 de agosto, se derrocó al primer ministro Mohammad Mossadegh. Él había nacionalizado el petróleo iraní y eso provocó tensiones con potencias occidentales. Con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido, se reinstauró el Shah con más poder. Ese episodio dejó una huella profunda en la historia iraní y en su relación con Occidente. De hecho, es una de las claves para entender Medio Oriente hoy. Bueno, y es un buen ejemplo de algo que repetimos frecuentemente en Contexto 360, y es que para comprender la geopolítica del presente, muchas veces hay que mirar varias décadas atrás. Vamos al tercer hecho en la historia, 1960, Valeria, con Belka y Strelka. ¿Qué es eso? Claro, que es muy interesante. En 1960, la misión soviética Kорабль Sputnik 2 puso en órbita y trajo de regreso vivos a dos perritos, Belka y Strelka, junto a otros organismos. En plena carrera espacial fue una prueba crucial de que un ser vivo podía sobrevivir a un vuelo orbital y volver. Ese dato fue clave antes del vuelo de Yuri Gagarin en 1961. De alguna manera, estos dos perritos abrieron la puerta para el primer viaje espacial de la humanidad. Bueno, pues ya ve, Belka y Strelka nos ayudaron a preparar el camino. El cuarto hecho relevante en la historia, 1989, un picnic que ayudó a resquebrajar la cortina de hierro, Valeria. Sí, exactamente. En la frontera entre Hungría y Austria se organizó el llamado Picnic Paneuropeo. Durante una apertura simbólica, centenares de ciudadanos de Alemania Oriental cruzaron hacia Austria. En ese momento quizá pareció algo menor,
pero fue una señal muy potente de que la cortina de hierro empezaba a ceder. Meses después caería el muro de Berlín. Es interesante pensar cómo un gesto en apariencia pequeño puede anticipar un cambio tan enorme. Es Sin duda un alguna, porque fue una frontera que durante años pues representó muchísima división, vigilancia, controles autoritarios y pues bueno, comenzó a perder su fuerza no con una gran batalla, sino con personas que la atravesaron en búsqueda de libertad. Es muy interesante cómo se dio, ¿no? Y cómo un hecho tan pequeño hizo que tuvieran tantas consecuencias. 1991. Intento de golpe contra Gorbakov. Sectores conservadores intentaron frenar las reformas y evitar la desintegración de la Unión Soviética. El golpe duró apenas unos días y fracasó. Sin embargo, debilitó aún más al gobierno central. En diciembre de ese mismo año, la Unión Soviética dejó de existir. Es impresionante cómo en cuestión de días se aceleró un proceso histórico de tal magnitud. Bueno, pues muy interesante efectivamente cómo intentaron apartar al presidente Mikhail Gorbachev. Así que Valeria, pues muy interesante todos estos acontecimientos, 5 momentos muy diferentes en una misma fecha. Bueno, pues esto fue un día como hoy, aquí en Contexto 360. Bueno, pues estamos acá en esta tarde y queremos comenzar de una manera diferente. Le voy a pedir, estimado oyente, vea su teléfono celular. Ahí, usted tiene con toda seguridad un teléfono celular ahí justo al frente suyo. Probablemente en la mesa, en el bolso, conectado al automóvil, o quizá nos esté escuchando precisamente desde ese aparato. Y es que resulta que ese pequeño aparato sabe muchísimo sobre usted. Ese aparato sabe dónde estuvo, con quién habló, qué fotografías tomó y cuáles borró también, qué mensajes recibió, a quién llamó, qué lugares visitó y probablemente tiene conversaciones, documentos, contactos, información que jamás entregaríamos voluntariamente a un desconocido. Entonces, le pido que si ya imaginó eso, imagine algo más. Imagine que alguien puede ingresar a ese teléfono sin pedirle permiso a usted. Es más, ni siquiera necesita conocer su contraseña. Pues en determinados ataques, incluso sin necesidad de que usted abra un enlace, pueden revisar su dispositivo. Ese celular se puede convertir en la puerta hacia su vida privada. Y no, no estamos hablando de una película. Estamos hablando de Pegasus, uno de los programas de espionaje digital más controvertidos de los últimos años. ¿Qué es Pegasus? Para entender el problema hay que abandonar la vieja imagen del espionaje. Durante décadas imaginábamos una intervención telefónica como alguien escuchando una conversación, pero el teléfono actual ya no es simplemente un teléfono. Es cámara, micrófono, GPS, correo, archivos, agendas, contactos, bancos, álbum familiar, mensajería. Es decir, es prácticamente una extensión digital de toda nuestra vida. Y Pegasus pertenece a una categoría conocida como spyware, es decir, programas que son capaces de infiltrarse en dispositivos y extraer información. Y aquí es donde aparece uno de sus elementos más inquietantes para todos. Algunas generaciones de Pegasus han utilizado ataques que se llaman cero clic. Es decir, usted y yo, las posibles víctimas, no necesariamente tenemos que pulsar un enlace, no tenemos que hacer clic. Es decir, se instala sin que
nosotros lo decidamos, una aplicación, o sin necesidad de que cometamos un error evidente para que nos ataquen. Entonces el problema supera aquella recomendación de no abra enlaces desconocidos, porque al final de cuentas la tecnología puede ser extraordinaria y hay que reconocer algo. Los estados sí necesitan capacidades para combatir el narcotráfico, el terrorismo, los secuestros, las organizaciones criminales, que ya lo sabemos, sí, tienen también tecnologías muy sofisticadas. Y esa es una discusión que podemos plantear de manera legítima. Hay que conversar de eso. El problema está cuando la herramienta cruza esa frontera. Es decir, cuando un programa que está diseñado para perseguir criminales aparece dentro del teléfono de quien investiga al gobierno o algún líder o algún empresario o al que critica a tal político o al que administra la justicia, porque ahí la vigilancia entonces se puede convertir en una ventaja política. Y sobre esto hay un testimonio cercano que hemos rescatado. Le pedimos a don Rodrigo Rivera, quien fuera ministro y también en parte de su carrera diplomática estuvo en Panamá ejerciendo labores diplomáticas y fue en la época de Ricardo Martinelli. Y ahí conoció muy de cerca el ambiente político que había en esa época y tenía que ver justamente con un asunto relacionado con Pegasus. Escuchemos lo que nos relató don Rodrigo Rivera, abogado y diplomático en esa época allá en Panamá. Buenas tardes, don Leonardo. Un saludo a usted y a sus oyentes. Me pide que me refiera a algunas manifestaciones que hice en relación con el reportaje que publicó La Nación el domingo 16 de agosto, referido a el software espía de origen israelita llamado Pegasus, que es un programa que, entre otras funcionalidades, permite activar de manera remota y sin que su dueño lo advierta el micrófono y la cámara de cualquier celular y grabar todo lo que se pueda escuchar y ver en el entorno del aparato. Igual pasa con el acceso a comunicaciones, correos electrónicos o incluso eh, recados de WhatsApp, ¿verdad? Mensajería electrónica. Decirle pues que a mí me tocó, mientras estuve asignado en el servicio diplomático en Panamá, ver el uso de la tecnología Pegasus por parte del gobierno de Ricardo Martinelli. Apenas llegué al país a asumir funciones, fui advertido por el nuncio apostólico en una conversación casual del uso de esa tecnología para espiar a políticos, rivales, dirigentes sindicales, periodistas críticos, magistrados y personal diplomático de diferentes países destacados en Panamá. Esas actividades ilegales dieron origen al caso judicial conocido como Pinchazos en Panamá, que, como la gran mayoría de casos de delincuencia de cuello blanco, terminó en absolutoria para el expresidente Martinelli por supuestos vicios procesales a la hora de hacer la investigación y recabar las pruebas. Este año se entregaron dos exfuncionarios de la Dirección de Seguridad del Estado, un señor William Pitti y otro señor Ronnie Rodríguez, que tenían 10 años de estar en fuga, de estar ocultos, y que eran los encargados de manipular el software y los aparatos para aplicarlo, que se le habían comprado a la empresa israelita. Siempre se dijo que habían costado por el orden de los 20 millones de dólares. Esto es una suma importante en cualquier país, aquí y desde luego en Panamá, ¿verdad? Desde sus inicios se atribuyó al uso de esta tecnología espía
dado que permitió el conocimiento de hechos y conversaciones privadas e íntimas de personas clave en la política panameña, que 28 diputados de la Asamblea Nacional cambiaran de partido político, los llamados tránsfugas, en Panamá, haciendo posible que el partido oficialista, el del señor Martinelli, quien inicialmente había obtenido 14 diputados de 71, que es el total de diputados de la Asamblea Nacional Panameña, pasaran a tener 42 y obtener así la mayoría absoluta. Las historias de diputados, magistrados y diplomáticos dando cuenta de que hechos o conversaciones privadas se hacían públicas, incluso eran contestadas por el presidente Martinelli en sus conferencias de prensa, eran frecuentes. Me tocó escuchar al expresidente Martinelli, quien tenía un estilo de hablar y decir entonces inusual en su país, como lo fue en el nuestro, y que ahora se nos ha normalizado. Tenía un programa de radio y televisión en el que hacía burla, entre otras cosas, del Contralor, porque eh, él se había enterado a través del conocimiento que le daba este programa de que el señor se citaba en una esquina con una amiga 1 o 2 veces por semana. Este es otro, me parece a mí, que esa vigilancia sobre personas críticas o personalidades que eventualmente están encargadas de controlar el gobierno, eh, y usando hasta medios ilegales como es este, es otra de las pequeñas cosas, pequeños pasos inadvertidos para la gran mayoría que nos llevan al abismo y al fin de nuestra vivencia de la democracia y del Estado de Derecho. Sin duda es un tema de máxima importancia. La existencia o la posibilidad de que nuestro gobierno disponga de un software no solo eh, ampliamente costoso, sino también que le permita conocer e incidir en el derecho a la intimidad que tenemos todos los ciudadanos costarricenses. Bueno, habiendo escuchado el testimonio de don Rodrigo, quiero hacer aquí una precisión fundamental. Él relata situaciones en que afirma haber conocido durante su estadía en Panamá y también ofrece su interpretación de las consecuencias políticas de aquel ambiente de vigilancia. Y cuando menciona, por ejemplo, cambios de partido de diputados y los relaciona con información obtenida por medio de espionaje, debemos entenderlo como su testimonio y su lectura de aquellos acontecimientos. Es decir, nos está narrando algo que él vio y que interpretó de ese momento. Al hablar de espionaje, de poder, de derechos ciudadanos, es importante que cuando hablemos tengamos evidencias y tengamos este tipo de comparación de fuentes. Hay algo del relato que a mí me hizo detenerme y es que el espionaje no necesita publicar un secreto para ejercer poder. A veces basta con que la víctima descubra que otra persona conoce el secreto, con que nos digan, mira, yo sé tu secreto. ¿Mm? Entonces imagine que usted mantiene una conversación que es absolutamente privada y días después alguien con poder, poder político o poder económico, hace una referencia que solamente podría conocer quien escuchó aquella conversación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues comienza la sospecha, ¿no? Y usted se empieza a preguntar, bueno, ¿será que me están escuchando? ¿Puedo confiar en este teléfono? ¿O puedo confiar en esta persona con la que hablé? ¿Puedo reunirme con aquel periodista? ¿Puedo decir, a final de cuentas, lo que realmente pienso? Y esto tiene un efecto en la democracia, un efecto muy profundo y que se conoce como la autocensura. Es decir, cuando siento que me están vigilando y esa sensación
me genera miedo. Y ahí cambia nuestro comportamiento. Y precisamente ese problema comenzó a adquirir dimensión mundial en el 2021. No es algo de hace una semana o porque lo haya mencionado X diputada en nuestro país hace 8 días. De esto se viene hablando en el mundo desde hace 5 años. Y les hablo en particular de julio de 2021. Ya les dije que hay que mostrar evidencias y diferentes fuentes. Un programa internacional que es independiente, es decir, ellos no aceptan ni siquiera patrocinio ni nada de este tipo de cosas, ni del gobierno ni de empresas privadas. Se llama Democracy Now! Y es conducido por los periodistas Amy Goodman y Juan González. Y ha dedicado varios de sus programas a este tema. En particular el del 2021, julio 2021, es sobre algunas revelaciones del proyecto Pegasus. Y esto porque una investigación internacional había comenzado a mostrar la dimensión que estaba alcanzando este software. Dentro de las personas que entrevistaron ellos estaba Agnes Callamard. ¿Y quién es Agnes Callamard? Pues es en aquel momento la secretaria general de Amnistía Internacional. Y tenemos unos extractos de audio que están en inglés, luego haremos la referencia al español, pero vamos a ponerlos en el idioma original que están en inglés, los vamos a escuchar precisamente para ver qué fue lo que dijo la señora Callamard, insisto, secretaria general en ese momento de Amnistía Internacional. Porque hasta acá hemos hablado de Pegasus como una herramienta desarrollada según su fabricante para eso que explicamos, que los estados puedan enfrentar amenazas como el terrorismo, la delincuencia organizada. Y eso es importante. Una democracia, vean que lo estoy reiterando, sí necesita instrumentos para investigar con tecnología delitos graves. El problema está cuando la tecnología que se hizo con esa justificación, comenzamos a encontrarla en otro tipo de teléfonos, en los teléfonos de los periodistas, de los activistas, de defensores de derechos humanos, de figuras políticas, de personas que con su actividad no están haciendo ni terrorismo, ni son parte de organizaciones criminales. Y eso fue lo que empezó a revelar con una gran repercusión el llamado Pegasus Project en 2021. Entonces, en medio de esas revelaciones, Democracy Now! Entrevistó a Agnes Callamard, como les acabo de mencionar, y le preguntó qué mostraban realmente las investigaciones que comenzaban a conocerse. Y la respuesta de ella es importante porque plantea que el problema ya no podía explicarse simplemente como casos aislados o como un eventual mal uso de una herramienta. Callamard habla de algo muchísimo más amplio. Escuchemos. Well, what it first shows is what you have highlighted, that contrary to what NSO is claiming, the spyware Pegasus is used to target people absolutely unrelated to criminal activities or terrorism. It is used to target individuals like Atiche, the family or friends of human rights defenders and journalists. It is used to target journalists and human rights defenders. In fact, according to Amnesty International, at least 180 journalists have been targeted. I think what the project is showing is the breadth and the scale of the abuse. We already had element of anecdotal evidence that the spyware had been used to target human rights defenders. What we have with Pegasus project is actually the demonstration that the misuse of the spyware is systematic and it is global. Lo que acabamos de escuchar puede resumirse en dos palabras que utiliza la propia Callamard: algo sistémico y global. Y vale la pena explicar qué significa esto.
El argumento de ella es que las investigaciones ya no estaban mostrando únicamente casos de personas sospechosas de terrorismo o criminalidad grave. También estaban apareciendo periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas cuya actividad era legítima, pero que podía resultar incómoda para determinados centros de poder. Y aquí, señoras y señores, cambia completamente la discusión, porque si Pegasus solamente fuera utilizado bajo una orden judicial, controles estrictos contra una organización terrorista o una estructura criminal, perfecto, ahí estamos hablando de seguridad. Lo que pasa es que cuando con una tecnología, con esa capacidad de penetración, aparece en los celulares de otras personas que no son ni terroristas ni criminales, ya ahí no hablamos de seguridad, estamos hablando de otra cosa diferente, estamos hablando de control del poder político. Y aquí hago una precisión. Que una persona aparezca como posible objetivo, incluso que exista evidencia forense de que su celular está infectado con Pegasus, no significa automáticamente que sepamos quién ordenó la vigilancia o con qué propósito. Eso hay que dejarlo claro. Cada caso requiere investigación y por supuesto, el procedimiento debido. Pero el patrón internacional sí abrió una pregunta que todavía sigue vigente. Y es, ¿cómo puede saber una sociedad que una herramienta secreta comprada para perseguir criminales no terminará siendo utilizada contra quienes critican al gobierno? Ese es el verdadero desafío, porque estamos hablando de una tecnología que opera precisamente donde existe menos transparencia, en el terreno de la inteligencia, de las investigaciones reservadas. Entonces, el ciudadano común y corriente, como usted, como yo, difícilmente va a saber quién fue vigilado. La Asamblea Legislativa no lo puede saber. La prensa tampoco puede saberlo. Es más, muchas veces ni siquiera la propia víctima lo sabe hasta que un laboratorio especializado analiza el teléfono. Y por eso el debate sobre Pegasus no puede quedarse únicamente en lo impresionante que resulta su tecnología. Hay que hablar de quién la mandó a pedir, quién la compra, quién la utiliza, quién la contrata, quién la autoriza y quién controla a quienes tienen acceso a ella. Y es ahí donde esa falta de controles suficientes llevó posteriormente a plantear otro tipo de propuesta, y es si debería tenerse, o más bien detenerse temporalmente la venta y utilización de este tipo de software hasta que haya reglas capaces de proteger los derechos humanos. Y esa es nuestra siguiente parada, señoras y señores, porque existe un país muy cercano donde esa pregunta dejó de ser hipotética. Y hablo de El Salvador. Contexto 360, miércoles 3 de la tarde, solo aquí por CRC 89.1 Radio. San Salvador 2021. Imagine que usted es periodista, que investiga al poder, que habla con fuentes que necesitan confidencialidad. Usted recibe documentos, se los mandan, prepara reportajes y lleva prácticamente toda esa información en su teléfono. El dispositivo usted lo usa y parece normal el funcionamiento. No ve ninguna aplicación extraña, nunca ha abierto un enlace sospechoso, pero alguien entró. Una investigación de Citizen Lab y Access Now identificó 35 personas de medios de comunicación y la sociedad civil infectadas con Pegasus en El Salvador. Eran 37 celulares.
Había periodistas del Faro, de la Prensa Gráfica, del Diario de Hoy y otros medios. Los investigadores encontraron, además, múltiples infecciones repetidas. Es decir, que en algunos casos Pegasus entró una y otra vez a esos dispositivos. Esto está documentado, es un periodo desde julio de 2020 hasta noviembre de 2021. Y aquí otra precisión. La investigación lo que confirmó fueron las infecciones, pero no estableció de manera definitiva quién ordenó el ataque. Y eso es parte del problema, porque usted puede descubrir que fue espiado, pero puede ser muy difícil o a veces imposible determinar quién estaba detrás, quién mandó a pedir que te investigaran. Pero pensemos en lo que ocurre después. ¿Cómo compromete la confidencialidad un periodista a su fuente? ¿Quién le va a volver a confiar información a ese periodista? Es más, ¿cómo vuelve uno a confiar en el mismo celular? ¿Cómo convence uno a una persona para denunciar la corrupción si sabe que alguien puede estarlo escuchando? Entonces el daño no termina cuando quitamos a Pegasus del teléfono. Puede permanecer mucho tiempo después. Aquí, en el caso que vemos de El Salvador, una prensa vigilada puede terminar convirtiéndose en una prensa que empieza a cuidarse de preguntar, que deja de hacer su trabajo, que empieza a ser complaciente. Una prensa que deja de preguntar, pues sí, representa un problema para cualquier democracia. Entonces aparece otra pregunta a este punto del programa y es, si una empresa vende una herramienta extraordinariamente poderosa a un Estado, ¿quién controla después lo que ese Estado hace con ella? Hasta este punto hemos visto que el problema no está únicamente en la capacidad técnica de Pegasus. La discusión también está en qué ocurre cuando una herramienta tan invasiva circula entre gobiernos sin controles lo suficientemente fuertes y termina siendo utilizada contra personas que no están vinculadas al terrorismo ni delincuencia organizada. Frente a las revelaciones de Pegasus Project, la discusión llegó incluso a plantear una medida mucho más drástica. Debería detenerse temporalmente la venta, transferencia y utilización de este tipo de software espía hasta que existan reglas internacionales capaces de proteger los derechos humanos. Y esa fue la pregunta que Amy Goodman de Democracy Now! Planteó a Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en esta entrevista que les he estado trayendo aquí algunos extractos de Democracy Now! El 20 de julio del 2021. Y por eso a esta pregunta van a escuchar en el audio que sigue de manera enfática diciendo a Callamard, absolutely, absolutely. Es decir, absolutamente, absolutamente. Escuchemos. Absolutely, absolutely. So Amnesty International, as well as, in fact, when I was a special rapporteur, I did the same, are calling for a moratorium over the use and the export of that intelligence spywares and that industry more generally that needs to be more heavily regulated. We are calling for a moratorium because we believe that in the current conditions and environment, it is impossible to properly monitor how it is going to be used. Therefore, the only option is for a moratorium over its sale and its export. The other point I want to make, following on the journalist that you just interviewed, is that indeed that spyware is a weapon. This is the only way we need to look at it. It is a weapon against democracy. It is a weapon against human rights. It is a weapon against freedom of the press, against scrutiny of governments. It is a weapon against the justice and fair trial, as we are seeing in Turkey. And it is used extraterritorially, meaning that a government of a country such as Morocco can use that spyware to target people
on the territory of another country. That goes against every dimension of international law and certainly against the UN Charter. So we are talking here about a pretty bad thing. Bien, y como les decía, acabamos de escuchar una posición muy clara de Amnistía Internacional. Calamard responde que sí, que ante la ausencia de controles suficientes, plantea detener temporalmente la comercialización y utilización de estas tecnologías, hasta establecer un marco que regule y que sea compatible con los derechos humanos, porque esta privacidad es un derecho humano. Y esta posición coincidió con el llamado que Amnistía hizo públicamente en el 2021 para una moratoria sobre la exportación, la venta, la transferencia, el uso de tecnologías de vigilancia, mientras no existieran garantías adecuadas. Ahora bien, conviene explicar algo importante. La moratoria en este tipo de comercialización de software no significa necesariamente una prohibición definitiva. Significa eso, detenerse, una pausa. Y en esa pausa responder preguntas que hasta ese momento no tienen respuestas suficientes, como quién puede comprar esta herramienta, contra quién se puede utilizar, qué autorización se necesita, quién la fiscaliza, qué pasa si se utiliza contra un periodista, un opositor, un defensor de derechos humanos, quién responde por el abuso. Y quizá la pregunta más importante, ¿puede una industria con una capacidad de vigilancia tan extraordinaria autorregularse? Y este planteamiento de Calamard es que no basta con que una empresa diga que vende sus productos exclusivamente para combatir el terrorismo y el crimen. Porque una vez que la herramienta está en manos de un Estado o un Estado irresponsable, lo verdaderamente es saber quién controla la utilización real de este software. Y esto es un tema de equilibrio que hay que mantener. Un Estado tiene derecho y la obligación de combatir el crimen organizado, pero también de proteger a su población. Es decir, esa obligación no es un cheque en blanco. A mayor capacidad tecnológica para entrar en la vida privada de una persona, más fuertes deben ser los controles democráticos que rodean esa capacidad. Nos vamos a Bruselas, donde el Parlamento Europeo crea una comisión especial. Una comisión para investigar abusos relacionados con Pegasus y con otros programas de espionaje. Uno de sus integrantes de esta comisión es el periodista griego y en aquel momento eurodiputado Stelios Kouloglou. Ya saben que es un nombre griego, así que me disculpo con todos los griegos si lo dije mal. Stelios Kouloglou. Su trabajo era precisamente estudiar el uso político de estas herramientas. De hecho, de otra manera, es uno de los que está investigando a los espías. Y años después, este señor Stelios entrega su teléfono para un análisis forense. Y en julio 2026, hace poquito más de un mes, Citizen Lab, que son los que hacen estos análisis especializados, publican el resultado. Y adivine cuál fue el resultado. Que el teléfono del señor Stelios había sido infectado repetidamente con Pegasus mientras él integraba la comisión del Parlamento Europeo que investigaba Pegasus. Los investigadores además encontraron estas infecciones durante octubre del 2022 a marzo de 2023, que coincidía con los momentos del trabajo de este señor en el Parlamento Europeo investigando sobre Pegasus. Entonces, vean la paradoja. La persona esta participaba en reuniones sobre espionaje, recibía documentos, conocía discusiones que todavía no eran públicas, intercambiaba información con otros parlamentarios, estaba investigando el espionaje y alguien
estaba dentro de su teléfono también robando la información. Citizen Lab no atribuyó en aquel momento esas infecciones a un gobierno determinado y también señaló que no encontró evidencia que permitiera responsabilizar ni al gobierno griego ni a nadie más. Hay que decirlo porque ya también dijimos que es complicado llegar a establecer la responsabilidad de esto. Pero la imagen es extraordinaria, ¿no? O sea, es como descubrir un micrófono oculto dentro de la habitación donde se reúne una comisión encargada de investigar quién está colocando micrófonos. Y bueno, ahí queda demostrada la dimensión del problema, cuando incluso quien fiscaliza puede ser vigilado. Entonces, ¿quién protege al fiscalizador? Y volvemos a Costa Rica para hacernos 5 preguntas centrales. Como dijimos, no estamos aquí diciendo ni acusando a nadie. Estamos haciendo un análisis de prevención. Primera pregunta: ¿qué tecnologías de vigilancia puede adquirir legalmente el Estado? ¿Y quién autoriza esa adquisición? La segunda es: ¿quién puede decidir que una persona sea vigilada? ¿Y bajo qué estándar jurídico? La tercera: ¿quién audita posteriormente que la herramienta se utilizó únicamente para esa investigación autorizada? La cuarta: ¿qué ocurre con la información privada de terceras personas que inevitablemente van a aparecer durante la vigilancia? Y la quinta pregunta: puede haber más, pero vamos a hacer solo 5 por hoy. ¿Qué sanciones reales existen si un funcionario utiliza una herramienta de vigilancia con fines políticos, personales o ilegales? Observen algo, estimada audiencia. Ninguna de esas preguntas pretende dejar indefenso al Estado frente al crimen organizado. Todo lo contrario. Se pretende y se quiere asegurar que haya una capacidad diseñada para combatir delincuencia, pero que no se termine utilizando contra los ciudadanos, por favor. Y volviendo también a Costa Rica, ya nuestro país había tenido participación, había tomado una posición sobre esto que lo hace especialmente de interés. Ya Costa Rica había tenido este debate de manera internacional. Para aquellos que creen que esto lo acabamos de descubrir la semana pasada, no señores, no señoras. Ya en el 2022, en una discusión que se vinculó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la representación de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra pidió una moratoria inmediata sobre el uso de tecnologías de spyware, que es de lo que estamos hablando, hasta contar con un marco regulatorio capaz de proteger los derechos humanos. Inclusive, la organización Access Now describió a Costa Rica como el primer estado en formular públicamente ese llamado. Y esa información de hace 4 años es particularmente relevante hoy, porque 4 años después Pegasus vuelve a aparecer en la conversación nacional. Entonces, quizá la pregunta no sea únicamente si usaría Costa Rica una herramienta de este tipo. La pregunta es, con base en lo que ya dijimos en el 2022, ¿seguimos sosteniendo los principios que Costa Rica defendió internacionalmente? Porque de acuerdo a nuestras posiciones internacionales, también ahí se va a ver el verdadero valor, los verdaderos valores que reflejamos como país. Estimada audiencia, hoy empezamos este programa haciendo alusión a que usted
viera su teléfono y terminamos hablando de democracia. Y eso explica la verdadera dimensión del problema. Pegasus no tiene ideología. Pegasus no vota. No decide a quién vigilar. Tampoco Pegasus tiene ambiciones políticas. Pero las personas sí. Los gobiernos sí. Las instituciones también. Y la tecnología amplifica extraordinariamente lo que esas personas puedan hacer, para bien y para mal. Una herramienta como Pegasus puede ayudar a encontrar un secuestrador o desarticular una organización criminal o investigar terrorismo, salvar vidas. Pero esa misma capacidad puede permitir conocer la fuente de un periodista, la estrategia de un opositor, las conversaciones de un juez, de un magistrado, los contactos de un activista ambiental, los movimientos de un ciudadano, ciudadana como usted o como yo. Y por eso el problema no se resuelve diciendo, confiemos en que nadie abusará. No, las democracias no funcionan por confianza ciega. Funcionan con límites, con leyes, con jueces, auditorías, división de poderes, prensa libre, transparencia, rendición de cuentas, controles independientes, sin miedo de hablar. Cuando escuchábamos al inicio al abogado Rivera, nos relató hoy el clima que asegura haber vivido durante su estancia en Panamá. Con Democracy Now! Nos fuimos al 2021 y escuchamos las primeras advertencias internacionales sobre la dimensión adquirida por Pegasus. El ejemplo de El Salvador nos mostró lo que ocurre cuando decenas de periodistas descubren que sus teléfonos fueron comprometidos. Nos recordó que vigilar un teléfono significa penetrar también en la vida de quienes rodean a la persona. Nos llevó a una frase fundamental. La información es poder. ¿Cuánta relevancia adquiere hoy esa frase? Lo que pasó en el Parlamento Europeo nos deja quizá la paradoja más poderosa de todas. Un integrante de una comisión que investigaba a Pegasus, espiado con Pegasus. La tecnología va a seguir evolucionando, va a ser más silenciosa, más rápida, más difícil de detectar, más poderosa. Pero entonces nuestros controles también tienen que evolucionar. No para que el Estado no pueda combatir el crimen, sino para impedir que, en nombre de combatir el crimen, terminemos entregando al poder herramientas capaces de debilitar aquello que pretendíamos proteger. La privacidad no existe porque todos tengamos algo malo que esconder. La privacidad existe porque somos ciudadanos libres, porque necesitamos espacios donde podemos conversar, pensar, disentir, reunirnos, investigar, denunciar, como dirían por ahí, berrear, desahogarnos, sin sentir miedo, sin sentir que permanentemente alguien está detrás de nosotros. Cuando un ciudadano comienza a medir cada palabra porque piensa que alguien puede estar escuchándolo, el espionaje ya logró la victoria avasalladora. Consiguió el silencio. Y una democracia construida sobre ciudadanos silenciosos por miedo comienza lentamente a dejar de ser democracia. Y cierro con la vieja pregunta de ¿quién vigila a los vigilantes? Pero en el siglo XXI, con todos estos spyware y herramientas tecnológicas, hay que agregar otra. ¿Quién controla la tecnología que permite a los vigilantes escucharlo, observarlo y conocer prácticamente toda su vida? Esa discusión no es del futuro, ya llegó. Y Costa Rica haría bien en tenerla antes de necesitarla. Gracias a todos por escucharnos acá a Contexto 360. Soy Leonardo Salas Quirós.
por CRC 89.1 Radio.